Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión en los documentos que nos rodean. Hoy tenemos sobre la mesa una edición del Diario Oficial de Uruguay, del 19 de noviembre de 2025. Y sí, ya sé lo que pueden estar pensando. Un boletín oficial. Suena a la cura definitiva para el insomnio. Pero les prometo que es todo lo contrario. Es una ventana casi indiscreta a cómo funciona la maquinaria del Estado en un día cualquiera. Totalmente. Es como encontrar, no sé, el diario íntimo del Estado. No te cuenta sus sueños, pero sí te dice, con una precisión brutal, en qué gasta cada peso, qué reglas nos impone y, lo más interesante, qué pasa cuando no las cumplimos. Exacto. Son piezas sueltas que, si las juntamos, forman un retrato muy nítido del país. Y esa es nuestra misión para los próximos minutos. Vamos a seguirle el rastro al poder del Estado a través de este documento. Empezando por donde casi todo empieza, la plata. La plata. ¿A quién se le da y a quién se le quita? Después pasaremos a las reglas, las que buscan ordenar la economía y las que intentan protegernos. Y vamos a terminar en la calle, donde esas reglas se encuentran cara a cara con la vida real. Bueno, vamos a desglosar esto. Arranquemos con el gasto público. Hay un decreto que me llamó la atención de inmediato, el 174.025. Modifica las remuneraciones del personal policial. A simple vista parece un ajuste más. Pero acá hay algo más de fondo, ¿verdad? Mucho más. El trasfondo es una ley de 1983, ojo, de la época del gobierno de facto, que establecía un tope salarial general para todos los funcionarios públicos. ¿Para todos? Para todos. Y lo que hace este decreto, en esencia, es perforar ese tope para el personal del escalafón policial, algunos profesionales y cargos de conducción. Un tope de 1983. Estamos hablando de una norma con más de 40 años. Suela a que estaba un poco oxidada. ¿Por qué cambiarlo justo ahora para la policía? Bueno, por una acumulación de razones. La principal es que la Ley Orgánica Policial de 2015 cambió toda la estructura de grados y salarios. Así que la realidad, digamos, ya no encajaba con la ley vieja. Claro. Y además, pasa algo curioso con los servicios extraordinarios, el famoso Servicio 222. Muchos policías superaban el tope con esas horas extras, y bueno, había que blanquear esa situación. Suena lógico, una puesta a punto burocrática. Pero, viéndolo con un poco de malicia, ¿no podría interpretarse como un aumento salarial encubierto para un sector muy específico? Es una lectura posible y políticamente es un punto sensible. Me pregunto cómo se verá esto desde otros gremios del Estado que siguen bajo el mismo tope de 1983. Exacto. El decreto se cuida de argumentar que es una adecuación. Incluso aclara algo interesante sobre los beneficios no salariales, como la vivienda que se le asigna a un comisario. Dice explícitamente que eso es una herramienta de trabajo, no parte del sueldo, y por lo tanto no debe contar para el tope. Ah, mira vos. Lo que esto realmente nos muestra es al Estado lidiando con sus propias rigideces. En lugar de una reforma de fondo que sería políticamente muy compleja, lo soluciona con un parche. Una excepción. Es un patrón que vemos una y otra vez. Y mientras se hacen excepciones en seguridad, otro decreto, el 24.012.5, se mete con una crisis en el transporte público. Sí, el de los ómnibus suburbanos. El problema es la caída continua en la venta de boletos. Y la solución parece ser más dinero. Exacto. Se crea una compensación excepcional y transitoria para las empresas. Básicamente es un subsidio de hasta el 13% sobre el valor de un boleto promedio, que el decreto fija en 87 pesos. O sea, un salvavidas financiero para que las empresas no se hundan. Pero lo llaman transitorio, que en el lenguaje del Estado a veces significa para siempre. Es el gran temor. El propio texto admite que el problema es multicausal. Cambios de hábitos, teletrabajo, más autos. Y dice que se buscan soluciones a largo plazo. Pero mientras tanto hay que garantizar que el servicio, que es público esencial, siga funcionando. La tensión clásica. La urgencia versus la solución de fondo. Tal cual. La urgencia de mantener las luces prendidas versus la dificultad de arreglar la instalación eléctrica. Y de la plata que se gasta en grandes políticas, pasamos a un gasto muy concreto. Parece sacado de una película de enredos burocráticos. La compra de un pasaje de avión para el ministro de Relaciones Exteriores. Esto es una foto perfecta de la burocracia en su máxima expresión.
La resolución autoriza la compra directa de un pasaje en clase ejecutiva Montevideo-Riad por casi $16,000. Una cifra. Sí, el motivo era importante, negociar un acuerdo de inversiones con Arabia Saudita. Pero el problema no es el viaje, es el cómo. Un momento. El Tribunal de Cuentas, que es el órgano máximo de control del gasto, le dijo que no, ¿correcto? Correcto, observó la compra. Y aún así, el ministerio lo compró igual. ¿Cómo funciona eso? Exactamente. El tribunal dijo que la causa de excepción que usó el ministerio para evitar una licitación y comprar directamente era incorrecta. Sugirió otra, y aquí viene lo fascinante. A ver. El ministerio, en uso de una potestad que tiene, decidió reiterar el gasto. Su argumento fue que usar la causal que sugería el tribunal era materialmente imposible, porque exigía un trámite previo en otro ministerio que demoraba 3 días hábiles, y no tenían tiempo. Es un choque de trenes a baja velocidad, el control versus la urgencia. Al final el ministro viajó, pero quedó el registro de la discrepancia. Muestra que el sistema tiene controles, pero también tiene válvulas de escape para cuando la política apura. Y hablando de gastos y urgencias, hay otra resolución en el área de la salud de ACE que también muestra estas tensiones. Es sobre un litigio por una licitación para comprar equipos médicos, unos aparatos llamados arcos en C, que son cruciales para cirugías. ¿Y qué pasó ahí? ¿Otro problema con los procedimientos? El de siempre. Una empresa que perdió la licitación presentó un recurso, argumentando que la oferta ganadora no cumplía con todos los requisitos técnicos. Y eso, claro, frena todo. Todo. La resolución que vemos hoy es ACE defendiendo su decisión y pidiendo que se desestime el recurso. Lo interesante no es el detalle técnico del arco en C, sino las consecuencias. Mientras los abogados y los burócratas discuten, hay un hospital, o varios, esperando un equipo que necesita para operar. Es el costo invisible de la burocracia. Entonces, por un lado, el Estado está inyectando plata en el transporte y ajustando sueldos. Pero gastar es solo la mitad de la historia, ¿no? La otra mitad es cómo define las reglas para que la economía funcione. Y ahí nos encontramos con algo llamado drawback. Exacto. Y tenemos una nueva regulación de la Dirección Nacional de Aduanas sobre esto. El drawback es, en esencia, un incentivo a la exportación. O sea, si una empresa importa, digamos, tornillos desde China para fabricar una máquina que luego exporta a Brasil, el Estado le devuelve los impuestos que pagó por importar esos tornillos. Es exactamente eso. La idea es que los impuestos locales no encarezcan un producto uruguayo que tiene que competir en el mercado internacional. Es una herramienta clave para la industria. Bien. Lo que hace esta nueva regulación, la RG 35-2025, es modernizar y digitalizar todo el proceso. De hecho, responde a un pedido directo de la Unión de Exportadores para hacerlo más ágil. ¿Y cuáles son los cambios principales? 2, fundamentalmente. Primero, todo se hará a través del Sistema Informático de Aduanas, el LUCIA. Se acaba el papeleo. Segundo, se establecen condiciones más claras. Se necesita una validación técnica previa del LATU, el laboratorio tecnológico, para asegurar que esos tornillos chinos realmente terminaron en la máquina exportada. Ah, un control extra. Un control. Y se pone un límite de tiempo. Los insumos no pueden tener más de 5 años de antigüedad. Es el Estado ajustando sus reglas para facilitar el comercio. Pero el Estado no solo regula la economía, también se regula a sí mismo, sobre todo en temas de convivencia y seguridad. Y esto nos lleva a una resolución de la Suprema Corte de Justicia, la acordada 8258, que parece un cambio cultural muy profundo. Es muy relevante, ¿sí? Establece un nuevo protocolo para los sumarios y procedimientos disciplinarios por acoso, violencia o discriminación dentro del Poder Judicial. Esto es un gran tema en cualquier organización, pero más aún en la que imparte justicia. ¿Y cuál es el cambio concreto? ¿El punto central? Es muy específico y poderoso. A partir de ahora, la persona denunciada en uno de estos casos deberá comparecer a las audiencias donde declaran los testigos de forma virtual. Virtual. Por videoconferencia. Por videoconferencia. Su abogado sí estará físicamente en la sala y podrá hablar con su cliente en todo momento. Pero se elimina la confrontación directa, el cara a cara, entre el denunciado y quienes testifican en su contra. Para impedir la revictimización, como dice el propio texto. Evitar que la víctima o los testigos se sientan intimidados. Exactamente.
La acordada se fundamenta en leyes nacionales como la de violencia de género, que reconoce el derecho a la no confrontación, y también en el Convenio 190 de la OIT sobre violencia en el trabajo. Es un equilibrio delicado. Muy delicado. Por un lado, proteger la integridad emocional y física de quienes declaran, y por el otro, mantener intactas las garantías de defensa del acusado. Es un paso gigante. Bien, hemos visto cómo el Estado gasta dinero y cómo crea reglas. Ahora, el último paso, cómo las hace cumplir. Y para eso nos sumergimos en las últimas secciones del Diario Oficial, que son literalmente páginas y páginas de notificaciones de infracciones de tránsito. ¿De Colonia? ¿De Maldonado? ¿De Montevideo? Es un universo. La magnitud es impresionante. Son listas interminables de matrículas de vehículos. Y un dato clave, las multas no están en pesos. No, para nada. Están en unidades reajustables, las famosas UR. Que no es un monto fijo. Y eso es crucial, ¿no? Es la clave de todo el sistema. La UR es una unidad de valor que se ajusta por inflación. Es como si en lugar de multarte con 1,000 pesos, te multaran con el valor de 2 tanques de nafta. No importa cuánto sube el precio, la multa siempre te va a doler lo mismo. Claro, blinda el poder de la sanción. Exacto. Demos algunos ejemplos para que se entienda la escala. Veo patrones que se repiten una y otra vez. Manipular el celular mientras se conduce. 3 UR. Un clásico moderno. Luego tenés el exceso de velocidad, que tiene una escala. Puede ir de 5, 8 y hasta 12 UR. Que ya es un golpe considerable. Sí, dependiendo de cuánto te pasaste de límite. Cruzar con la luz roja son 6 UR. Y después están las que realmente duelen. Carecer de licencia de conducir. 15 UR. Y veo casos de 30 UR, que supongo serán por reincidencia. Es una fortuna. No es una multa, es un mensaje muy claro. Totalmente. Pero bueno, no todo es tan dramático. También están las más comunes. Estacionar en lugar prohibido, que puede ser 1 o 2 UR, o la multa de media UR para un motociclista por no llevar el chaleco reflectivo. Cada conducta, por pequeña que sea, tiene su precio. Ya hay otra categoría que me llamó la atención, que no es una infracción de tránsito clásica. Son notificaciones por circular con deuda de patente. Ah, ¿sí? O sea, te paran en un control, el sistema detecta que debes la patente y te multan en el acto. Correcto. Y no es una multa cualquiera. Es una sanción que aplica el SUSIBE, el sistema de cobro de patentes, y es del 25% del valor total de la patente anual de tu vehículo. ¡Guau! Eso es un golpe duro. No es como una multa de mal estacionamiento. Te puede costar lo mismo que una cuota entera o más. Es una forma muy efectiva de recordarte que pagues tus impuestos. Una especie de auditoría fiscal sobre ruedas. Es exactamente eso. El mensaje es, si usas la calle, tenés que tener los tributos del vehículo al día. Es el Estado usando su poder de fiscalización de tránsito para asegurar la recaudación fiscal. Los dos brazos del Leviatán trabajando en conjunto. Es increíble el recorrido que hemos hecho en un solo día de publicaciones. Desde decisiones que impactan el presupuesto nacional, como los topes salariales para la policía y los subsidios al transporte. Pasando por ese laberinto burocrático de la licitación de equipos médicos en ACE, hasta llegar a la multa de media UR a un motociclista por no llevar un chaleco. Lo que es fascinante aquí es cómo estos documentos, que parecen fríos y distantes, revelan la omnipresencia y la increíble diversidad de la acción estatal. Es un gobierno que en un mismo día intenta balancear el fomento a las exportaciones, garantizar que los ómnibus sigan circulando, proteger los derechos de sus propios funcionarios y al mismo tiempo asegurarse de que pagues la patente y no uses el celular mientras manejas. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final para seguir pensando. Hemos visto el nivel de detalle casi obsesivo con que el Estado registra y sanciona infracciones, desde una deuda de patente detectada por un sistema informático hasta un exceso de velocidad de 20 kilómetros por hora captado por una cámara. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Dónde está el equilibrio justo entre un sistema de fiscalización que, sin duda, busca el orden y la seguridad de todos, y el impacto que esta vigilancia constante y su inevitable costo económico tienen en la vida diaria y en el bolsillo de las personas?